Bueno, apreciados estudiantes del curso de gestión financiera, reciban un cordial saludo. Vamos a realizar esta pequeña videoconferencia o encuentro sincrónico virtual básicamente con un objetivo, y es el de explicar un poco y aclarar un poco cuál va a ser la dinámica en la que vamos a realizar nuestra actividad final correspondiente pues a la unidad número 5, unidad última de nuestro curso de gestión financiera. Me van a permitir entonces hacer la vida compartición de la pantalla. Vamos a pizarra aquí. Ok, muy bien, vámonos entonces a nuestro curso. Como les decía, este encuentro sincrónico pues es únicamente con el objetivo de aclarar un poco la dinámica en la que se va a realizar la entrega o la actividad final. Ustedes saben que algunos ya hemos estado en otros cursos anteriores y acostumbro siempre que a la actividad final pues sea una actividad diferente a las actividades que hemos venido desarrollando en cada una de las unidades. Particularmente siempre hemos desarrollado el cuestionario, el foro de participación o de discusión y la actividad entregable. En la última unidad o la unidad final o como actividad final, pues yo siempre trato de hacer un trabajo diferente, como les decía. En este caso, vamos a hacer un taller. Entonces voy a explicarles en qué consiste la elaboración del taller y a mostrarles pues como la dinámica en la que se desarrolló nuestro curso. En esta unidad 5 vamos a hablar de lo que es la gerencia del valor económico agregado o el EVA, por sus siglas en inglés. Es un tema que reviste algún grado de dificultad. Yo voy a invitarlos a que lean muy bien los contenidos y traten de pronto de entender la dinámica en la que se desarrolla, porque particularmente pues para hacer el cálculo del valor económico agregado pues hay que conocer un poco ciertos temas que son los que se exponen pues en nuestra unidad. Quiero aclararles algo, y es que efectivamente próximamente tendremos una videoconferencia ya un poco más temática, es decir, donde se van a aclarar las dudas referentes al tema puntualmente, porque como les digo, esta videoconferencia pues está orientada únicamente a explicar la dinámica de trabajo. Entonces vámonos a nuestra unidad número 5, como les digo es la unidad correspondiente al valor económico agregado o EVA. Ya pues ayer yo les publiqué los contenidos correspondientes a esta unidad que están en esta pestaña de recursos de aprendizaje. La actividad consiste en un taller individual, solo que el taller pues es una actividad que se desarrollará por fases. Entonces la primera fase la he denominado fase de entrega, que es la fase en la que cada uno de ustedes elabora una actividad propuesta, que ahorita vamos a mirar pues cuál es esa actividad, y entrega, digamos, esa actividad en esta fase con el ánimo de terminar y hacer una evidencia de la aprehensión conceptual y un despliegue de creatividad. La segunda fase, que se inicia cuando esta finaliza, que enseguida vamos a ver pues un poquito de ello, constituye la fase denominada coevaluación, la que pues obviamente consiste en que la plataforma aleatoriamente a cada estudiante le asigna 3 trabajos, 3 entregas de sus compañeros más la suya, y hay unos criterios o una rúbrica con la que cada uno de ustedes debe pues evaluar el trabajo de sus compañeros y evaluar el suyo propio a manera de autoevaluación. Y la tercera fase es una fase de heteroevaluación en la que entra pues el docente tutor a, digámoslo así, revisar tanto las valoraciones que usted realizó a los trabajos de sus compañeros como las valoraciones que le hicieron a cada uno de ustedes en términos de la autoevaluación. Entonces, básicamente, esa es como nuestra actividad. Es una actividad taller, es decir, en esta última unidad no vamos a tener ni quiz, ni cuestionario, ni foro, ni tarea. Únicamente constituye una actividad final. Entonces ingresan ustedes aquí luego de haber hecho las lecturas correspondientes al taller de gestión financiera y van a observar que pues son unas fases. La fase de configuración es una fase que corresponde únicamente al docente, es decir, cuando ustedes entren a la actividad ni siquiera les va a aparecer visible esta opción. La fase de envío es la que está habilitada en este momento, luego viene la fase de valoración y por último la fase de calificaciones para cerrar pues el taller y asignar la nota. Entonces, como les digo, cada estudiante debe resolver en la herramienta PowerPoint, este es lo que corresponde pues al entregable que se hace, el taller de caso práctico. Una vez tenga elaboradas las diapositivas, deberá elaborar una sustentación virtual, es decir, algo similar a lo que hemos hecho en Canovio.
Este video no puede tener más de 10 minutos y debe ser publicado en el canal de YouTube y compartir la URL en el aula virtual. Esta actividad, pues obviamente aquí podemos ver el cuadro en el que está, digamos, organizado y constituye una fase de preparación que es, digamos, hasta el 24 de noviembre. En esa fase de preparación, pues la idea es que cada uno de ustedes haga las lecturas y realice la aproximación conceptual y todo lo que tenga que ver pues con los materiales publicados. Luego se habilita pues la fase desde el 25 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Si no estoy mal, el 30 de noviembre cae el próximo, no este jueves, sino el jueves de arriba, de tal forma que aspiro a que el martes 28, compañeros, vamos a tener una videoconferencia para aclarar específicamente dudas en relación a los temas específicos de nuestra quinta unidad. Muy bien, una vez se haga la entrega, cada uno de ustedes haga la entrega de la actividad o del trabajo, que en este caso pues es una sustentación virtual con la ayuda de diapositivas de PowerPoint y de video. Aclaro algo y es bien importante, la actividad no son diapositivas, o sea, diapositivas no se van a calificar, se califica la exposición virtual, sustentación virtual que usted haga con base en las diapositivas y con la ayuda de la herramienta Canovio. Luego, desde la entrega que se determina a las 23 horas del 30 de noviembre, viene la segunda fase, que es la fase de co- y autoevaluación. Estará habilitada, como aquí vemos claramente, hasta el 4 de diciembre. Entonces, durante esos 4 días, cada uno de ustedes deberá evaluar a sus compañeros, los asignados por la plataforma de forma aleatoria, así como su trabajo. Y por último, viene la etapa final, que es la valoración que le hace el docente tutor, en la que pues se hace la revisión tanto de las valoraciones que usted asignó como las que le asignaron a usted. Aquí hay un instructivo de Canovio y aquí están los criterios para que cada uno de ustedes pueda evaluar el trabajo y van a ser pues, los criterios con los que van a ser evaluados los trabajos, de forma que es importante que cada uno de ustedes lo conozca. Vamos a mirar claramente cuál es el caso práctico. Dice, para descargar el taller hacemos clic sobre la imagen. Si hacemos clic sobre la imagen de gestión financiera, pues descargamos un archivo, un PDF. En este PDF está claramente especificado cuál es la tarea que consiste en la obtención del EVA para una compañía en particular. Aquí hay un listado de cuentas, tienen que hacer obviamente los estados financieros básicos, es decir, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Primero obviamente el estado de PIG para poder encontrar unos datos que le piden aquí y posteriormente con esos datos pues vamos a calcular el valor económico agregado con la metodología que se establece en el aula. De ahí la importancia que tiene que ustedes hagan una lectura muy clara, muy pertinente, muy juiciosa de los materiales publicados para que puedan entender cómo se va a desarrollar o cómo van a elaborar y calcular ese valor económico agregado. Luego de calcular ese valor económico agregado con los datos que aquí le especifican, hay unos datos importantes que es el costo de deuda, la tasa libre de riesgos, la tasa de rentabilidad de mercado y la tasa de riesgo país, vamos a responder unas preguntas en nuestra exposición. Es decir, además de ustedes mostrar cómo calcularon el valor económico agregado, van a contestar estas preguntas. ¿Cómo se crea valor en la organización? Todo esto está en el aula. ¿Por qué es importante crear valor en las organizaciones? ¿Cómo se puede medir la creación de valor? ¿Cuáles son los dos objetivos del valor económico agregado y para qué puede usarse en la administración de las organizaciones de hoy? Y por último, ¿cuáles son las estrategias para incrementar el valor económico agregado en la organización? Entonces, una vez ustedes ya tengan pues como digamos su presentación, elaboran su video, lo suben a YouTube y lo publican. Es importante que ustedes lean muy claramente estas observaciones que aparecen aquí al interior de nuestro caso práctico, porque son las directrices que deben ser tenidas en cuenta para la entrega oportuna de nuestro trabajo final. Muy bien, ahora vamos a mirar cuáles son los criterios que van a tenerse en cuenta para calificar el trabajo de sus compañeros o los que ustedes van a tener en cuenta para la elaboración de su exposición. Entonces aquí hacemos clic en consulte los parámetros para evaluar haciendo clic aquí y va a descargar pues otro archivo que es la rúbrica básicamente que nos va a aparecer en el momento en que nos dispongamos a evaluar los trabajos. Entonces hay un primer criterio que es el dominio del tema y la seguridad al exponer. Hay unos criterios que van desde deficiente hasta excelente. Ya cada uno de ustedes hace clic
en el botón que considere correcto en relación con la precisión que usted tenga. En la capacidad, el criterio 2, perdón, es la capacidad de oratoria y de discurso. Es decir, definitivamente su tono de voz refleja poca y escasa preparación de la sustentación, aceptable tono de voz, buen tono de voz, excelente tono de voz. Es importante, compañeros, que entendamos que las diapositivas no se deben leer en una exposición, en una sustentación, no debe haber lectura o muy poca lectura. Básicamente las diapositivas, como siempre les he insistido, son herramientas que nos apoyan en el, digamos, en el desarrollo de nuestra exposición, pero no pueden convertirse en un instrumento que se permita o que sea para leer. Luego viene un criterio que es el material de apoyo, las diapositivas, y por último, el tiempo de sustentación. Yo creo que aquí voy a hacer un cambio porque el tiempo de sustentación no son 15 minutos, son 10 minutos máximo. Entonces nuestras exposiciones pues de pronto podrán estar un poco por debajo, por encima, pero obviamente en ningún momento podemos estar muy alejados con una dispersión grande del tiempo de sustentación. Entonces, compañeros, estos son los criterios que ustedes van a tener en cuenta para calificar los trabajos de sus compañeros y con los que ustedes van a tener que tener presente pues para elaborar su trabajo final. Como les decía, entonces nos vemos el próximo martes 28 para aclarar dudas en relación con la dinámica. Por favor, hagan una lectura muy juiciosa de los materiales y los conceptos analizados en la unidad número 5, que es básicamente lo que consiste en el cálculo del valor económico agregado. Aquí vamos a encontrar dos temas fundamentales: concepto y cálculo, y gerencia de valor. Entonces, como les decía, espero que puedan acceder lo más pronto posible a este tipo de materiales para que empiecen a desarrollar sus actividades y sus trabajos finales, ya que, como les digo, es un poco de cuidado el tema de cálculo de valor económico agregado, porque hay que tener en cuenta muchos aspectos que son descritos pues en nuestra aula virtual. Bueno, compañeros, entonces no era más por el momento. Veo que lamentablemente pues no pudo conectarse nadie. Yo, como siempre, les dejo este material publicado en el aula virtual en la pestaña de telepresencia. Espero que lo lean y puedan ingresar posteriormente a revisar estas recomendaciones que tenemos en este momento. Un abrazo para todos.